Bueno, entonces la siguiente cita es la de Isaías capítulo 40, verso 13, que como vimos ahorita viene de la cita que está en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 9. Claro que este está en el capítulo 2, pero está en el verso 16, y más o menos para recordar dice así, esa cita que es tomada de Isaías, y por eso es que la vamos a leer en este capítulo 40. Entonces dice así el verso en la carta a los Corintios: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que Él pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces voy a leer ahora este capítulo 40 para que, como he venido diciendo, esta referencia cruzada nos permite relacionar el contexto de la carta a los Corintios con el contexto que se menciona en el libro de Isaías. Ya de entrada uno podría decir, como siempre comento, que si este texto de Corintios está relacionado con un texto de la profecía, es porque esa conexión viene de una revelación dada desde antes en las Escrituras, que es lo que nos permite diferenciarlo de la sabiduría o de las riquezas inescrutables de Cristo, que Él apenas le reveló al apóstol Pablo después de que fue dejada a un lado la nación de Israel. Pero entonces voy a ir al capítulo 40 de Isaías y lo voy a leer en la traducción literal de Young. Inicialmente voy a leer el verso 13 y ya después, como he venido diciendo, se lee el contexto inmediato, que vendría siendo los versos que siguen y los versos que están antes. Este capítulo 40 veo que tiene en total 31 versos. Entonces vamos a leer primero el 13, y como para aplicar este principio de la interpretación contextual de los versos o de los textos. Entonces dice el verso 13: ¿quién ha medido el espíritu de Jehová y siendo su consejero le enseña? Ese es el verso 13. ¿Quién ha medido el espíritu de Jehová y siendo su consejero le enseña? Te voy a leer algunos versos anteriores. Voy a tomar desde el 11. Dice así: como un pastor alimenta su manada, con su brazo él lo reúne a los corderos, y en su seno él los lleva. A los que se alimentan, o sea, a los pequeños, a los de pecho, él guía o lleva pues de la mano. Veamos el 12. ¿Quién ha medido en el hueco de su mano las aguas y los cielos ha tomado o ha medido en una vasija y comprendido en una medida el polvo de la tierra, y ha pesado en escalas las montañas y los cerros en una balanza? Estos serían los dos versos anteriores. Y sigue el 14. ¿Con quién consulta él que le cause a él comprender, y le enseña en el sendero del juicio, y le enseña a él conocimiento y el camino del entendimiento le causa a él saber? Veamos el 15. Miren las naciones como una gota de un balde y un pequeño
polvo en la balanza han sido reconocidas. Miren, las islas son como algo pequeño o una cosa pequeña que Él levanta. Luego sigue el 16, y el Líbano no es suficiente para quemar, ni sus bestias suficientes para una ofrenda quemada. 17. Todas las naciones son como nada delante de Él, menos que nada, y vacío. Ellas han sido reconocidas, y vacío han sido reconocidas ellas a Él. Bueno, más o menos ahí vi el contexto inmediato. Claro que este contexto inmediato o cercano tendría que ver también con el verso primero del capítulo 40. Entonces voy a tomar el verso primero para que relacionemos ese texto que en la primera de los Corintios dice ¿quién ha conocido la mente del Señor y que lo pueda instruir? Porque entonces si uno lee todo el capítulo, entonces uno puede ubicar la dispensación o cierto el contexto de este escrito y poder entonces ubicar bien el texto a qué se refiere. Entonces voy a leer el verso primero del capítulo 40. Conforta, el verso primero, o consuela, consuela a mi pueblo. Entonces ya le da uno como más elementos. Dice tu Dios, o sea, es un mensaje que le da Dios al profeta Isaías. Habla al corazón de Jerusalén. Este es en el verso 2. Y llámala, que su conflicto ha sido completado, o cierto, su sufrimiento ha sido completado, que aceptada ha sido su castigo, que ella ha recibido de la mano de Jehová doble por todos sus pecados. Entonces uno puede ver acá que si el verso 13, que habla de, que está pues en la primera carta a los Corintios, que habla de quien ha conocido el Espíritu de Jehová y que haya sido consejero para enseñarle, entonces uno ve que este texto está ubicado en un mensaje que se anuncia hacia la nación de Israel. Entonces uno podría decir que este mensaje que manda el profeta Isaías a la nación de Israel no es el mismo mensaje que Dios a través del apóstol Pablo envía para todas las naciones una vez que la nación de Israel fue dejada a un lado. Voy a leer un poco más de este capítulo 40 para comprender más el mensaje. Parece que hablar acá de buenas noticias a Israel que Dios le da. Voy a leer en el verso 3. Una voz está gritando en un desierto: preparen el camino a Jehová, hagan recto en un desierto, un camino amplio para nuestro Dios. Fíjense que este mensaje que está acá, yo me acuerdo que lo leímos cuando estábamos leyendo el Evangelio de Marcos, que estaba el Juan el Bautista anunciando el Evangelio del Reino, y inmediatamente una referencia cruzada nos mandó acá. Entonces, ¿qué puede uno decir? Que este capítulo 40 está conectado con el año agradable del Señor, que es el anuncio del reino prometido en la profecía, digamos desde cuando Dios le hizo la promesa a David de que un descendiente se iba a sentar
en el trono de Jerusalén para siempre, y cómo a través de otros profetas, por ejemplo Miqueas capítulo 5 verso 2, Daniel capítulo 2 verso 44, se anuncia este reino de los santos, cuyo mensaje cuyas características se amplían en muchas otras profecías. Por ejemplo en Zacarías 9:9 y otros textos de la profecía. Entonces vemos cómo entonces el contexto de esta primera carta a los Corintios es un contexto profético relacionado con el reino o el evangelio del reino que se estaba predicando durante el periodo del libro de los Hechos. ¿Qué más se podría decir? Voy a leer un poquito más a ver si encuentro uno más elementos. Dice el 4, verso 4. Todo valle es elevado y toda montaña y cerro son descendidos, o sea, son aplanados, y el lugar irregular o torcido se ha vuelto un plano o un valle, y los lugares, también los lugares torcidos se han vuelto un valle. Verso 5. Y revelado ha sido el honor de Jehová, y ha sido y lo han visto toda carne, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces veamos que en este verso 5 o desde el verso 4 se habla como de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, esa venida gloriosa que está también en los evangelios, en el capítulo 24 de Mateo, que se nos habla de que se va a ver la señal del Hijo del Hombre y cómo desciende con poder con sus santos ángeles. También podríamos decir acá como, por ejemplo, en el profeta Zacarías se habla de que él va a descender sobre el monte de los olivos y que va a haber unas transformaciones o unos cambios sobrenaturales, o incluso como que un cerro se va a dividir a nivel de Jerusalén. Va a haber una transformación en el terreno. También podríamos decir cuando en el libro del Apocalipsis se habla de que todo ojo lo verá. Sabemos que en el Apocalipsis se habla de la revelación, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo acá. Dice así, o sea, esto es hablar de la parucía, ¿cierto? Que dice acá, por ejemplo, en el 5, y revelado ha sido el honor de Jehová. Veamos que el mismo libro del Apocalipsis significa revelación, porque es que habla de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en su venida gloriosa. En el verso 6 dice, una voz dice o está diciendo. Veamos que, por ejemplo, en esta traducción literal, o miremos pues que dice acá, por ejemplo, el 6, una voz está diciendo. Aparentemente es como que estuvieran presente, pero son hechos que van a ocurrir en un futuro. Dice que una voz está diciendo, llame. Y él dijo, ¿qué digo? ¿O a quién llamo? Toda carne es hierba, y toda su apariencia como una flor del campo. 7, dice acá, verso 7. Secado sea la hierba,
secado la flor, por el Espíritu de Jehová sopló, porque el Espíritu de Jehová sopló sobre él. Seguramente la gente, seguramente la gente es hierba. Ya uno puede relacionar esto que cuando se habla de que hay una especie de, por ejemplo en la segunda carta de los tesalonicenses se habla de cómo él con su venida va a destruir al inicuo con el poder de su venida, con el brillo de su venida. Esto puede hacer una alusión a su segunda venida.